Hoy tengo el placer de hablar con una invitada que lleva años alzando la voz por una maternidad informada, libre y respetada, Laia Casadevall. Laia es madre, matrona, escritora, docente, divulgadora científica y activista. Su carrera ha estado marcada por un firme compromiso, que las mujeres accedan a información veraz y basada en evidencia para poder tomar decisiones informadas y vivir su maternidad con autonomía. Se formó como enfermera en la Universidad de Vic y continuó su especialización en Inglaterra, donde se graduó como matrona en la City University of London. Allí trabajó en hospitales públicos atendiendo partos tanto de bajo como de alto riesgo, además de partos en casa. Y desde 2013 acompaña partos en casa en Cataluña con el equipo Néixer a Casa. También es experta en lactancia y en sueño infantil y ha sido una figura clave en proyectos como Vull ser informada desde la asociación Dona Llum y en la creación de plataforma científica para el pinzamiento óptimo del cordón umbilical. Laia compagina la asistencia con la docencia y la divulgación. Participa en múltiples programas formativos y ha escrito libros como Parir en casa y Maternidad consciente, además de ser doctoranda actualmente, ¿no?, en la Universidad Blanquerna. Laia, bienvenida y mil gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Solo un pequeño apunte, que ya no estoy asistiendo a partos en casa, ¿eh? No, Eso era una de las preguntas que yo tenía, ¿no? Porque no estaba segura de si ya continuabas o no continuabas, ¿no? Vale, vale. no, ahora, o sea, es incompatible toda mi vida ahora mismo con la asistencia al parto en casa, porque precisamente implica que estés de guardia 24 horas al día, de todos los días, de todas las semanas y de todos los meses. Y esto ahora mismo no es compatible con lo que estoy haciendo. Claro, sí, justo te iba a comentar porque tú tienes muchos servicios que están a nivel telefónico, a nivel de WhatsApp, a nivel no online y claro, yo te iba a preguntar, esto tiene que ver, imagino, con la conciliación familiar y con la manera en que tú quieres vivir actualmente, tanto con tus hijos como contigo personalmente, ¿no? Exactamente. Cuando nació mi primer hijo, pues tuve que reinventarme. Bueno, eso que cuando estás embarazada piensas, bueno, nada, voy a estar un año, eso sí lo tenía clarísimo, un año de excedencia y luego ya vuelvo a la asistencia. Y cuando tienes un bebé de un año dependiente de tu teta y de ti, dices, ¿cómo voy a volver a la asistencia de estar de guardia 24 horas sin que puedas planificar? Porque una cosa, y ya es muy dura, es estar de guardia 24 horas, pero sabes que son 2 días la semana, y la otra es estar indefinidamente de guardia sin saber cuándo te vas ni cuándo vuelves, porque un parto en casa implica que quizás te vas hoy y no vuelves en 2 días. Entonces, Claro. esto ya era imposible y fue entonces cuando tuve que reinventarme a nivel profesional para poder compaginar la crianza de mis hijos con mi trabajo, que también es mi pasión. Entonces, Claro. bueno, desde entonces ya no estoy de guardia. He atendido algunos partos, pero muy contados porque no es compatible. Claro, totalmente. Luego volveremos a esa parte porque al final también es un poco el foco del podcast, ¿no? Dar esa luz a estas madres que ahora mismo están pues embarazadas o en pleno posparto ya y diciendo, ostras, es que a mí yo no puedo volver a este sistema de trabajo que tenía antes. Pero antes de llegar ahí siempre me gusta empezar un poco llevando la vista muy atrás, ¿no? A la infancia, ¿no? Porque como yo, tú has sido también una niña de pueblo, de jugar en la calle, de que prácticamente todo el mundo se conozca, ¿no? Y vamos a volver a esa Laia, ¿no? De 5, 6, 7 años. ¿Crees que tenías algún tipo de talento innato o algo que te apasionara cuando eras niña y que crees que pudiera haber influido tanto en tu carrera profesional, ¿no?, como en tu vida personal? ¿Recuerdas alguna cosa? Bueno, básicamente yo soy una persona muy sensible, entonces, y empática, ¿no? Y yo creo que esto es bueno, una característica importante para poder ser matrona, ¿no? En mi caso, que también era esta vocación que yo no sé de dónde me salía, pero desde bien pequeñita, que tenía mucho interés en este ámbito, a pesar de no tener ninguna referente cerca, pero yo me acuerdo de ser pequeña y ya preguntarle a mi madre siempre cómo nacían los bebés, qué hacían las matronas, y ella en ese entonces con enciclopedia, tenía una enciclopedia en casa y había una que era de parto, digamos, un libro de la enciclopedia que era del parto con fotos reales de parto y tal, y me la enseñaba siempre y yo miraba y no sé, que ya desde bien pequeñita pues tenía mucho interés en el tema.
Y ya fue más adelante, a los 15 años, vi un documental muy interesante que salió aquí en España, que se llamaba De parto y que salió en la 2. Y, y era un documental que entrevistaban activistas y referentes muy importantes del parto de aquí en España y lo comparaban con otros países como Holanda e Inglaterra. Entonces, ese documental para mí fue la gran revolución que fue, Sí, entonces, que yo ya venía años buscando esto, ¿no? Pero fue como, vale, yo quiero ser matrona y quiero hacerlo en Inglaterra porque es donde pues se está trabajando más por estos derechos de las mujeres, por este parto fisiológico, mm, etc. O sea, eso ya viene qué, desde bien jovencita, que qué curioso, ¿eh? Qué curioso y vamos, qué positivo es que hayas escuchado, ¿no? Todo eso que desde pequeña, porque muchas veces, y este es el tema que iba a introducir ahora, ¿no? Por lo menos en España, el sistema educativo sigue siendo para todos igual, es decir, memorizar, pasar exámenes y ajustarse a un único molde, ¿no? Y como te salgas un poco de ahí, ya te ponen la etiqueta, ¿no? De que ya eres mal estudiante, ya no te vas a poder dedicar a esto, en lugar de centrarse realmente en las capacidades y en las pasiones que tienen los niños y las niñas. Y sobre todo es como que está más infravalorado cuando es algo, como tú comentas, de sensibilidad, de empatía o algo relacionado con el arte. Parece que eso no. Tú comentabas, ¿no? Alguna vez he escuchado de ti o he leído que a ti te catalogaron de fracaso escolar, ¿no? exactamente. ¿No? Yo en la escuela, bueno, yo solo me acuerdo de que no, o sea, de estar en todos los refuerzos, de todas las asignaturas de refuerzo que habían, a mí no me dejaban escoger las optativas porque tenía que ir a refuerzo de inglés, refuerzo de lengua, el refuerzo de matemáticas, de todo, porque a mí no se me daba bien, o sea, no se me daba bien ese sistema. Claro, exactamente. Entonces, yo nunca encajé en el sistema educativo tradicional y de hecho, pues esto, yo me gradué la ESO, que directamente me la regalaron con dos asignaturas suspendidas, una inglés, ¿vale? Para tener la curiosidad después. Sí. Y me dijeron, es que tú no sirves para estudiar y como no vas a hacer nada, o sea, literalmente, pues ya fuera y ya está, te damos la ESO y ya, ¿no? Entonces aquí fueron muy importantes mis padres, que siempre han confiado en mí y que tenían clarísimo que esto no era así y que buscaron el camino para poder ayudarme, o sea, a llegar donde yo quería llegar, porque yo ya lo tenía clarísimo. En ese Sí, sí, momento yo sí. quería ser matrona. Entonces, cuando acabé la ESO, yo en vez de hacer el bachillerato, que sabía que eso no se me daba bien, ese camino, Ujú. pues me fui a hacer ya auxiliar de enfermería. O sea, yo pasé Sí. a FP. Ujú. Y realmente a partir de allí, a la que empecé a ver y tocar lo que a mí me apasionaba, pues ya Claro. empezaron a ser todo notas pues de notables y excelentes. Y yo Claro. era de las mejores estudiantes porque disfrutaba de eso, ¿no? Y, y me acuerdo, o sea, yo ya a partir de ese momento ya tengo ese recuerdo de estar disfrutando de verdad de estudiar lo que me estaban enseñando y las prácticas, o sea, todo, ¿no? Y me fue súper bien, de hecho, para mí fue un acierto brutal pasar por la FP, porque el hecho de tú ya ser auxiliar de enfermería, eso quiere decir que ya todos los veranos yo ya podía trabajar como auxiliar dentro del hospital. Y a mí el Y ten- hospital comarcal aquí donde vivía, mm. ya me conocían súper bien y bueno, pues eso, ya me contrataban cada verano para trabajar, o sea que para mí fue la mejor elección, empezar ya a entrar en lo que Ujú. me gustaba. Que me parece súper importante lo que dices porque doy charlas, ¿no? En los institutos por el Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia y les hablo de esto, ¿no? Porque parece que están, claro, están metidos dentro de un sistema porque, vamos, y claro, y como se salgan de ahí, claro, ellos siempre me dicen, ya, pero es que si yo quiero estudiar esto, tengo que sacar esta nota y para sacar esta nota tengo que, ¿no? Y va todo encadenado, ¿no? Y están con una presión, con una ansiedad bachiller para encajar dentro de ese molde o te dicen, no, es que yo no voy a hacer nada de ciencia, aunque me encantaría
encantaría, pero es que como a mí se me dan mal las matemáticas y es tan triste, y yo les digo, es que hay muchos caminos, no es solo hacer esto, ¿no? Terminar y entrar en la universidad, ¿no? Mira, un ejemplo tú, ¿no? Hiciste primero la FP y encima eso te impulsó muchísimo más, te permitió tener luego tú también tu autonomía económica, ¿no? Y esto es un mensaje que me parece fundamental y que encima se equipara un poco, ¿no? No entrar en el molde, en intentar quitarte esa autoestima, esa confianza, un poco con lo que ocurre con las madres en el proceso de embarazo y del parto. Es bastante similar. Sí, sí, no. De hecho, siempre digo, es muy peligroso creerte, o sea, el sistema al final o encajas o no encajas. Entonces, sí que es cierto que la mayoría de personas encajan dentro de este sistema, pero hay algunas que no, y eso no quiere decir que sea peor, ¿no? Al contrario, se tienen que buscar otras vías porque no todas las personas somos iguales. Y esto, pues, como bien dices, es lo mismo en la maternidad. Y yo misma ya, en mis embarazos, bueno, en mi carrera profesional y en mi propia experiencia personal, pues yo ya he salido de este sistema porque yo sé que no encajo dentro del sistema, ¿no? Y al final es luchar contra algo que no va con tus valores, con tus necesidades, etcétera. Claro, y esto con respecto a tus hijos, claro, imagino que no querrás tampoco que pasen por el sistema o por esa situación, ¿no? Como, o a las madres que ahora se plantean, como me pasa a mí. O sea, yo digo, madre mía, es que viendo lo que yo he visto en el sistema educativo, wow, no, me da mucho coraje, ¿no? Y cosas que veo y que tú encima intentas educar de una manera, con unos valores, haces un esfuerzo por formarte, por intentar hacerlo lo mejor y luego muchas veces cuando vas al sistema educativo dices, madre mía, es que se lo están cargando, ¿no? O sea, ¿tú cómo vives esta situación? Pues es complicado. Primero, ya de entrada no he escolarizado hasta los 3 años, el primero a los 4, porque además él es de diciembre y yo ya, o sea, era pequeñito, entonces aunque tuviera que empezar a los 3, pues no lo veía preparado para empezar. Entonces ya he escolarizado más tarde o sea, digamos ya cuando toca, a partir de los 3 años, pero que podría ser antes, ¿no? Y lo he hecho al final en una escuela pública, que es por proyectos y tal, pero al final están dentro del sistema. Y este es mi miedo siempre, bueno, siempre lo ha sido, ¿no? El hecho de, pero la verdad es que bien, que es una escuela bonita, que al final pues también saben cómo pienso yo y tal, y saben que lo único importante para mí es que mis hijos sean felices, o sea, al final todo lo demás Claro, se aprende al ritmo de claro. cada criatura y no tenemos por qué forzar procesos nunca. Mm, Entonces, pues bueno, de momento, bien, que pasa que es verdad, pues que hay cosas que evidentemente las harías diferente, pero donde estoy no hay alternativas, digamos, claro. que me parezcan mejores. Entonces, Ujú. es complicado porque al final o entras dentro del sistema o haces homeschooling y no es posible, no es posible al final todo, o sea, trabajar, hacer, Claro, o sea, es muy complicada la vida. Entonces, bueno, al final tienes que ceder en algunas cosas, pero teniendo en cuenta, pues, al final no perder tu centro, ¿no? claro, totalmente. Sí, no, yo me siento súper reflejada porque yo también me he esperado con la mayor a que tenga después de los 3 años y el peque intento, ahora tiene 2 añitos, pues esperar. Y es curioso, ¿no? Porque yo a veces he ido por la calle, por las mañanas, con mi hija sobre todo, y me preguntaban, ay, no va Bueno, a sí. la escuela, no va. Y entonces, digo, ¿cómo? Es como no está la opción de se queda con su madre, Es ¿no? la pregunta de siempre. Sí, Sí, bueno, y mi hijo que no empezó a los 3, empezó un año más tarde, imagínate. claro. Pero vas a encontrar plaza y va a Mm, poder entrar en la escuela, pero esto es legal y claro, madre mía, o sea, cuánto desconocimiento. Y sí, además es esto, no hay como la concepción de que los niños solo socializan. En la exacto. escuela al contrario, o sea, Mm, ¿qué ambiente puede ser más rico que el de una familia que hace? O sea, no me refiero a familias pues que no, que se pasarían en casa todo el día sin hacer nada más, ¿no? Pero normalmente las familias que optamos por esta opción, pues al final intentamos pues que los niños estén
pues con otras criaturas, con otras personas que hagan actividades al aire libre gran parte del día, que estén muy en contacto con la naturaleza. O sea que en realidad la socialización ocurre en sitios mucho más relajados y no sé, y mucho más enriquecedores también. Claro, es que parece que se relaciona, ¿no? El que estén en casa con que están ahí encerrados, no ven a nadie más. A mí nos pasamos, exacto. Que- O sea, yo no sé, es que en mi día a día en casa nos encerramos ya por la noche, ¿no? Pero Claro. pues eso, que al final es como una concepción errónea, ¿no? De la gente que tampoco saben qué hacer con los niños. O sea, es como, ¿y qué haces, no? Pues bueno, al final es hacer muchas cosas, pero con ellos, ¿no? Y Claro. que vengan contigo, pues a eso, a comprar, a ver a los primos, al parque, etcétera. Sí, 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 es incluirlos, pues como, ¿no? Para hacer determinadas cosas los niños no. Y claro, yo voy cargada de mis hijos para todos los lados, ¿no? Y sí que es verdad, obviamente hay momentos que necesitas un poco de soledad, está claro, somos seres humanos, ¿no? Pero no, ¿por qué no incluirlos en esas dinámicas? Luego a mí me dicen, ¿no? Que no me gusta nada el tema de, ay, qué bien se portan, que bueno, eso sería otro tema, tratarlo del que se portan. Yo le digo a mi hija, los niños y las niñas no se portan bien o mal, se portan como niños y niñas en base a las emociones que están sintiendo en esos momentos o en las herramientas que tienen para gestionar las cosas, pero no bien o mal. Pero quitando eso, claro, si tú al final te los llevas aquí, allá, a todos los sitios, están integrados, se sienten integrados, tienen mayor seguridad, mayor confianza y al final pues simplemente están y pueden estar perfectamente yendo al teatro contigo, yendo a comprar o yendo, como me los he llevado alguna vez, yo al oftalmólogo, que tenía que ir yo, ¿no? Sí, sí. Entonces, es un poco eso, la predisposición que tú tengas y también el valorar esos primeros años, sobre todo, que parece que es, bueno, es la misma, lo que siempre se dice, ¿no? Enseguida esa independencia rápida de la madre, porque si no, y yo hago cálculos, digo, a ver, ¿cuánta la media de vida de un ser humano que está a los 80, 85 años, qué porcentaje suponen los 3 primeros años de tus hijos? Pero sí es lo que digo siempre, si es que al final es que nos quejamos por eso, ¿no? Porque no podemos dormir, porque están todo el día encima nuestro, porque nos necesitan para vivir, porque no se quieren separar, esta famosa mamitis. Y es que, ¿qué es esto si lo pones en el contexto de toda tu vida? Son 3 años de intensidad máxima brutal, muy desgastadora. Sí, Pero a la vez es de las cosas más bonitas, más dulces, más preciosas que vas a vivir. Y estas criaturas que ahora te necesitan tanto, tanto, tantísimo, si tienen lo que necesitan en este momento, después volarán porque ya están cubiertas. Y si no, se pasarán el resto de su vida buscando lo que no obtuvieron en esa primera total. infancia. O sea que al final, si queremos criaturas autónomas, felices, libres y con autoestima, pues tenemos pues que dar lo que necesitan en esta fase de dependencia natural, porque al final los seres humanos nacemos súper inmaduros y necesitamos esta corregulación con la madre, ¿no? Y con nuestras figuras de apego principales. Entonces, es como luchar siempre contra la naturaleza Mm, y yo siempre digo, no luches, fluye, porque es que es mucho más complicado luchar y querer sí, cambiar todo esto, querer quitar el pañal, querer quitar que duerman solos, querer que sean, totalmente. querer que se queden con otra gente, forzar todo esto es más agotador que no Mm, fluir y dejar que pase, que se cubran sus necesidades, darles lo que necesitan de forma incondicional y después ya está. Si ahora yo tengo un hijo de 8 años, el mayor tiene 8 años, y si es que lo veo y es que va solo, digo, pero qué claro. gustazo, ¿sabes? Entonces ahora ya no quiere todo esto. Y yo ya no Claro. puedo volver atrás y decir, ay, es que te comería. Y me dice, vale, 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 ya está, ya está, ya está. ¿Sabes? Déjame, sí. Si no aprovechas ahora, pues es que ya no podrás, que son bebés una vez en la vida, ¿sabes? Total. Entonces, yo no me arrepiento de nada de haber estado pegada a ellos 24 horas durante sus 3 primeros años. Es que yo siempre digo, al final, si puedes, haz lo que el corazón te dicta, porque y que ya sé que muchas veces es un tema de privilegios y no Ujú. Sí, o sea, de que podamos elegir realmente, pero si puedes, pues hazlo, porque realmente es que
no hay segundas oportunidades. Claro, y muchas veces lo que tú dices, quitando el tema de, pues eso, el contexto de cada madre, porque eso no puede desaparecer y hay situaciones y situaciones, pero sí que es cierto que a veces que cuando puedes hacerlo, al final que genera esa desconexión por la presión social o por los comentarios o tal, y que tú ya dudas de ti misma, de lo que tú estás sintiendo e incluso cedes, ¿no?, a esa presión. Y al final pues estamos en esta sociedad, ¿no?, tan desconectada de lo que realmente, sobre todo cuando son cosas que queremos y decidimos las mujeres, ¿no?, que todavía están más infravaloradas, ¿no?, lo que nosotras queremos, ¿no? Y bueno, tú comentabas, ¿no?, desde niña esa sensibilidad, ese interés, ¿no?, por el parto, por todos estos temas, pero imagino que también cambió tu manera de ver el proceso, o no lo sé, de antes de ser madre a cuando ya tuviste a tu primer hijo, ¿no? ¿Cómo influyó esa experiencia? Porque hay matronas que no son madres, ¿no? Pero otras que sí, que imagino que también tiene una influencia en la manera de luego acompañar a otras mujeres. No sé en tu caso cómo fue esto. Yo siempre digo, se puede ser muy buena matrona no siendo madre y se puede ser muy mala matrona siendo madre. O sea, ser Efectivamente. madre no va a condicionar que seas mejor o peor profesional, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en mi caso, el hecho de ser madre, pues al final me acerco mucho más a las madres, ¿no? Porque pues cuando te conviertes en madre también necesitas compartir mucho más con ellas y al final pues acabas siendo parte o sea, acercándote mucho más a lo que a esta realidad desde dentro, ¿no? Entonces, al final, pues te ayuda a comprender mucho más desde dentro qué es lo que sientes, qué es lo que ocurre, ¿no? Que la verdad es que yo, siendo la matrona que era ya, esto tampoco me chocó mucho porque yo ya estaba muy Mm, acostumbrada a acompañar familias. El hecho de acompañar partos en casa, al final lo que haces es que estás súper cerca de las familias, o sea, mm, vives con ellas todo un embarazo, un parto, un puerperio, entras en su casa, en su entorno de intimidad más grande, entonces creas vínculos pues muy profundos y puedes vivir desde dentro qué es lo que están viviendo realmente. Es muy diferente a tener partos en un hospital y adiós, buenos días, o verlas en el CAP, en el centro de atención primaria, en citas contadas. Es muy diferente mm, entrar en su casa y claro, vivir desde dentro qué es lo que ocurre, porque es dentro de las casas que pasa la mano. mm, Entonces, pues eso, que yo ya, como ya había vivido esta parte de la matronería, yo ya estaba muy cerca de las mujeres y de la maternidad real, ¿no? Entonces tampoco me chocó tanto ni me cambió tanto, pero sí que es verdad claro. que al final el hecho de Mm. convertirte en madre te acerca mucho más a las madres. Claro, que al final de lo que se ha visto, ¿no? Que más aporta a un proceso, a un parto en sí, ¿no? En los mejores resultados del parto y tal, es la confianza, la seguridad de las personas que hay alrededor, el entorno, ¿no? Y que muchas veces esa información no llega a las embarazadas, ¿no? De eso no se habla, de la importancia que realmente tiene. Y yo sé que te han preguntado muchísimo sobre el parto en casa, lo has hablado muchas veces, pero es que me parece tan importante porque yo en mi caso no, hay muy poca gente que sepa que yo he parido en casa, mi segundo hijo decidí parir en casa. Lo llevé oculto durante el embarazo porque es que no me apetecía en nada tener que dar explicaciones, básicamente, pero luego obviamente lo quise contar y me parece importante porque, bueno, yo en mi caso tengo una cuenta de divulgación científica, me he dedicado a la investigación biomédica durante 15 años, tengo un perfil muy de racional de investigación y me parece fundamental que las personas que nos dedicamos a esto digamos, oye, no, que es que el parto en casa es seguro, es totalmente seguro. O sea, yo tomar esa decisión la hice en base a los datos, Exacto. ¿no? Quiero decir, no me basé en otra cosa, es decir, porque existe ¿no? esa creencia de que quien va a parir en casa, pues que si es no sé qué, no sé, no, nada más lejos de la realidad. Son datos científicos publicados que están ahí, que los puedes ver, ¿no? Y que me parece muy importante, pues eso, que las personas que tenemos un perfil muy científico, muy de interpretar los resultados de rigor, ¿no? Pues que digamos esto para las madres que se lo plantean y que de nuevo, o por presión social o por desinformación,
no, pues piensan lo contrario o deciden no parir en casa, ¿no? Entonces, por eso digo, por lo menos nombrarlo me parece fundamental. Totalmente. En este país cuesta muchísimo el tema del parto en casa porque siempre digo, si eres profesional tienes la obligación de informar en base a datos objetivos científicos y dejar tus prejuicios y tus opiniones a un lado. Y en cambio, aquí nos encontramos todo el día profesionales que van opinando sobre el parto en casa sin ni siquiera haber leído la ciencia. Y dices, ¿esto cómo es posible? Eh, y incluso hice un post hace pocos días de que un profesional diga que el parto en casa no es seguro, le deja en evidencia, porque eso significa que no se ha mirado nada. Entonces no opines, porque quedas mal, ¿no? Como profesional, hay tantos estudios ya a día de hoy hechos fuera de España y dentro de España sobre la seguridad del parto en casa en mujeres de bajo riesgo acompañadas por matronas, que es absurdo seguir divulgando y seguir en este debate de si es peligroso. Mm, No, oye, tú puedes opinar lo que quieras y cada uno debe parir, cada mujer debe parir donde ella se sienta más segura. Eso nadie lo va a discutir, pero dejemos de demonizar el parto en casa, de hablar desde los prejuicios, desde la desinformación, porque al final no nos hace ningún bien. Y el hecho de que el parto en casa sea un privilegio, no un derecho, no solo afecta a las mujeres que quieren parir en casa, nos afecta a todas las mujeres, porque el hecho de que un país pues vulnere el derecho de una quiere decir que vulnera el derecho de todas, porque si tú no tienes elección, en realidad, si tú no puedes decidir, no tienes derecho en realidad a decidir nada, ¿no? Si solo te dan una opción, pues al final es que no hay derecho de elección real. Entonces esto nos afecta absolutamente a todas las mujeres, que un país vulnere este derecho de decir dónde, cómo y con quién queremos dar a luz. Entonces, bueno, básicamente es esto que puede ser tu elección o no, que ya sabemos que es el de una minoría de mujeres, pero igualmente debe existir esta opción. claro, por lo menos que te la den, ¿no? Pues que ni la nombran y la gente se queda sorprendida de, es que se puede, se puede parir en casa. Sí, Y sí, de se hecho es puede, una sí. opción que se puede parir en casa en muchísimos países de nuestro entorno y que incluso está dentro del sistema público de salud o se reembolsa. O sea que no hablamos de algo extraordinario, ¿eh? Hablamos de que Mm. en muchos otros países pues está dentro de la cartera de servicios. Pues sí, totalmente. Pues ahí lo dejamos esa parte. Yo fue la mejor decisión que tomé. Que realmente mi primer motivo es que yo no me quería separar de mi hija, que en esa época tenía 2 años, irme a un hospital dos, Es tres uno días. O de sea, los motivos de sí, muchas familias, el hecho de poder compartir con los otros hijos pues esta experiencia tan bonita, tan familiar, tan íntima, tan personal y hacerlo en tu hogar, que es el lugar pues tuyo, ¿no? Al final, mm, siempre digo, en el parto en casa es el único lugar que realmente estás dentro de tu entorno y los demás son invitados. Es el único ujú, lugar que esto ocurre. En los otros lugares tú eres la invitada y entras por sí, mucho centro de nacimientos, por mucha casa de partos que sea, sigue siendo, no es tu hogar ni es tu claro. entorno de seguridad. Totalmente, totalmente. Bueno, y ya pasando a lo que habíamos empezado al principio, ¿no? Que tú cambiaste, no te influyó tanto como comentabas lo que es la experiencia de ser madre, porque tú ya estabas inmersa en esa maternidad real, en esos acompañamientos, pero sí, como comentas, ya no acompañas partos por lo que supone, ¿no? A nivel de guardias, a nivel de logística, ¿no? Y de conciliación. Entonces, algunas personas a lo mejor piensan que no va a ser lo mismo un acompañamiento por teléfono o por WhatsApp que uno presencial, ¿no? Pero yo aquí quiero darle un valor al simple hecho de estar. Y yo recuerdo que, no lo recordarás tú, pero yo tuve una llamada contigo, mi pleno posparto, sí, de mi segundo hijo, una de este servicio que tenías de llamada urgente de nada, 20 minutos, y a mí eso, ¡buah! Es que yo solo con eso yo necesitaba escuchar a alguien que para mí fuera un referente, que me estuviera entendiendo realmente lo que yo estaba sintiendo en esos primeros días de mi peque, de mi bebé, y mi hija que había cogido un resfriado con fiebre y tal, yo haciendo tándem, que sigo haciéndolo, y yo estaba agobiadísima y yo tenía todo el conocimiento de la lactancia materna, de que a través de dar el tándem, no, o sea, decir, si se contagiaban era a nivel respiratorio, por otros motivos y tal, pero yo
o sea, estaba totalmente colapsada, ¿no? Y yo dije, necesito hablar con esta mujer. Y a mí esos 20 minutos hablando contigo supusieron un antes y un después en lo que yo estaba sintiendo. Entonces es que al final es el saber que hay alguien ahí que te va a entender, que te va a dar una información basada en la evidencia en la que puedes confiar. Es que da igual que sea por WhatsApp, que sea por teléfono, que sea como sea, ¿no? De hecho, estos acompañamientos que hago, que son pues eso, ¿no? A través de llamadas telefónicas o incluso tengo estos packs de acompañamiento durante todo el embarazo o el posparto o incluso la crianza, que son vía teléfono o WhatsApp, pero esta tontería, ¿vale? Que al Mm, final es que me tienes dentro del teléfono para cualquier duda, ¿no? Me hacen un audio, Laia, que el bebé no sé qué, ¿sabes? Y esto simplemente tener a una matrona de confianza dentro de tu teléfono y que sabes que en cualquier momento puedes hacerle un audio, enviarle un mensaje, una foto de mm, mira la caca como es, pues esto total, da una tranquilidad tan grande a las familias y la verdad es que esto no puede sustituir, evidentemente, el acompañamiento presencial, pero es como una suma, ¿no? mm, Que añade esta calidad y estos cuidados de continuidad y de que las mujeres se sientan acompañadas de verdad, ¿no? Porque al final, pues dentro del sistema tú vas a hacer unas visitas y vas una vez al mes y se acabó. Entonces, si tienes algún problema, alguna duda, contactar con no sé quién es muy complicado, incluso a veces total, vas a urgencias. mm, Y esta tontería de estar aquí en el teléfono para cualquier duda, pues bueno, pues al final es un salvavidas para muchas ocasiones y una tranquilidad añadida, como comentas, ¿no? sí, sí, totalmente, totalmente. Funciona súper bien Mm. y a mí me es muy fácil porque al final pues eso, vas contestando cosas cuando puedes. Claro, qué importante no es eso, es encontrar la forma, ¿no? Dentro de algo que a ti te apasiona, que te permita, pues eso, mantener la vida que tú quieres vivir, como la quieres vivir, ¿no? Entonces hay muchas formas. Lo que pasa que es eso, estamos encasillados en lo típico, ¿no? Que quiero ser de mayor, médico, policía, peluquera, ese tipo de pensamiento, ¿no? Cuando dentro de cada una de estas formaciones, pues existen muchas opciones, ¿no? Y creo que durante la maternidad en sí hay un gran aumento de la creatividad y de la innovación, ¿no? Y se ha visto, ¿no? Todos estos cambios en el cerebro, los estudios tan interesantes de Susana Carmona, lo que se está demostrando, ¿no? Siempre hay algo negativo en torno a estos cambios de que si estamos más despistadas, no, no. Lo que pasa es que estamos priorizando, lo que pasa es que estamos, y creo que la maternidad es un momento brutal, obviamente, si el contexto acompañara y nos cuidara, sería más sencillo, ¿no? Porque tenemos que ir un poco sobreviviendo, pero se potencian unas capacidades que muchas veces no somos conscientes, ¿no? De lo que estamos haciendo día tras día tras día, ¿no? Y creo que es un momento muy bueno también para plantearse, ¿no? Ese cambio a nivel profesional, a nivel personal, de toma de decisiones, ¿no? Porque tenemos, pues eso, un gran potencial. ¿Tú qué habilidades o qué capacidades has sentido que te ha aportado o que ya las tenías y las has potenciado con la maternidad y que te han podido ayudar sobre todo en la parte más profesional y de emprendimiento? Bueno, pues primero de todo es esto, ¿no? Tener muy claras tus prioridades y que los principios no son fáciles para nadie. O sea, cambiar y pasar de ser asalariada a ser autónoma, pues evidentemente para nadie es regalado y al principio va a ser muy duro, ¿no? Pero es esto, ¿no? Esta capacidad de reinventarte, de ser creativa, de buscar otras formas de acompañar que quizás no están cubiertas en este momento, pues a mí me ha ayudado mucho y también me ha permitido, pues eso, el hecho de poder escribir libros, de ahora estar haciendo el doctorado, o sea, compaginar esta parte de asistencia que a mí me apasiona también, de estar con las mujeres, pero a la vez, pues, poder hacer todo lo otro, ¿no? Estar con mis Bueno, hijos y estar haciendo otras partes también de la matronería, como la investigación, que es tan esencial, porque a veces pensamos que la asistencia es lo único mm, importante y las profesiones no crecen solo con la asistencia. O sea, hay total. que tener profesionales en todos los ámbitos de las profesiones para que vayan avanzando y vayan creciendo, ¿no?
Totalmente, qué importante, ¿no? El tema de investigación, que es otro fallo, ¿no? que tenemos en el sistema, sobre todo en España. Yo que he estado dentro muchos años y que desgraciadamente he visto cómo poco a poco compañeras y compañeros han ido abandonando gente con un potencial increíble. Nada, o sea, la situación es, y de hecho para mí fue también el punto de inflexión, ¿no? De decir, dejo la investigación porque ahora mismo, pues eso, tengo hijos, hijas, yo no puedo seguir con esta manera de trabajar, de estar siempre con la incertidumbre de tengo que pedir una beca, un contrato que va a durar 1 año o 2, pero luego voy a tener que volver a pedir, no sé si se va a acabar el dinero del proyecto, si voy a poder continuar, si me voy a tener que ir fuera, o sea, es una manera, una situación, vamos, que pues llega un momento en el que tienes pues eso que priorizar, ¿no? Y a mí me ha dado mucha pena, me ha dado mucha rabia también, ha sido una especie de duelo, ¿no? De decir, tantos años, tanto esto Pero bueno, al final digo, voy a reinventarme, ¿no? Y encontraré la forma de unificar esa investigación, esa ciencia con la maternidad y encontrar ahí ese punto, ¿no? Y también, pues eso, reivindicar esa importancia, ¿no? Que no puede ser que los profesionales sanitarios tengan que dedicar tiempo extra para poder investigar en unas condiciones... Amor al arte, o sea, es amor al Sí, arte. total, es amor al arte. Y de hecho yo pasé una encuesta hace un tiempo para profesionales sanitarios de la maternidad para ver si realmente había interés en investigar. Y el interés está, las ganas están, lo que pasa es que no hay recursos, no hay dinero y no hay interés ni soporte por las instituciones, ¿no? Entonces es imposible lo que tú dices, la asistencia sola no es suficiente, ¿no? Y nada, y ya entonces para ir terminando, ¿no? Para esas madres que ahora mismo están en pleno posparto, planteándose, ¿no? Dándose cuenta de que el sistema no, y que están, ¿no? Pensando en, venga, voy a ver si me reinvento, a ver qué hago, me formo en algo para, ¿no? Me están cambiando también un poco los gustos de lo que quiero hacer, ¿no? ¿Qué consejos les darías o qué primeros pasos crees que no que serían los mejores, ¿no? Los más adecuados en pleno posparto, ¿no? Teniendo en cuenta la situación vital en la que estamos? Bueno, no sé qué consejos les daría, pero yo les diría que si tienen la posibilidad de esto, ¿no? De hacer cambios y pueden hacerlos para mejorar esta conciliación que ni siquiera que no existe, ¿no? Para poder hacer un poco, bueno, lo que deseas mientras maternas, pues que lo hagan, pero ¿qué consejo? Pues no sé. Es que no sé qué decirte, al final los principios, como ya he dicho, no son fáciles para nadie, tampoco lo fueron para mí y pues eso, al final es tener muy claro qué es lo que quieres hacer, enfocarte claramente y poner toda tu energía para que funcione, ¿no? Sí. Sí, también tener en cuenta que creo que también es fundamental en la maternidad no perder de vista que todo es temporal, ¿no? Que un bebé no va a tener 1 mes eternamente, ni 2 meses, y que lo que pasa es que intentamos encajar pues eso, un emprendimiento dentro de este sistema que no sostiene ese ritmo, esa velocidad, ¿no? Porque al final emprender siendo madre reciente pues va a suponer más tiempo, no hay otra, ¿no? No puedes dedicar 8 horas al día, ¿no? De un sistema que está creado por y para los hombres, es decir, se olvidan de la manera de funcionar que tenemos las mujeres, ¿no? Y eso es complicado, ¿no? Pero es decir, marcar objetivos realistas, pequeñitos y de nuevo recordar que son solo unos años de tanta intensidad y que luego todo vuelve a ir fluyendo. Todo va cambiando y al final son etapas, o sea que es cierto que el primer año es el más intenso, ¿no? De esta presencia, de esta demanda y luego todo va como bajando un poco, pero hasta los 3 pues bueno, pues las criaturas requieren mucha atención, mucha presencia, mucho cuerpo y esto es normal y es complicado de compaginar con esta vida que se nos exige laboral, ¿no? Laia, mil gracias por compartir tu tiempo, experiencia e historia en este espacio, porque ha sido de verdad un verdadero placer escucharte. Y a ti, si te ha inspirado esta charla, pues suscríbete, comparte y deja tu valoración y así me ayudas a que Madre Tenía que Ser llegue a más mujeres que como tú están en proceso de transformación. Puedes encontrarme en Instagram como en @pielconpiel_familia y en mi web pielconpiel.es. Y si estás embarazada, atenta porque en nada voy a lanzar algo muy especial para ti.
Nos escuchamos muy pronto. Un abrazo enorme.